Dios te bendiga y también derrame el Señor abundancia de bendiciones sobre toda tu casa, sobre toda tu familia y sobre la obra de tus manos. Damos gracias a Dios porque nos da el tiempo, la salud y la vida para tener este momento y reflexionar en su palabra y también para poder hablar con Él. Es muy importante que tengamos en cuenta que Dios, el Señor Jesús, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto no significa que no tenemos que superar obstáculos, ciertas dificultades, oposición, etc. Aunque el Señor Jesús hizo la voluntad de Dios, Él tuvo que enfrentar el rechazo, la burla, la oposición y la traición. Pero su perseverancia alcanzó salvación para todos nosotros. Cuando consideramos también, por ejemplo, el ministerio del apóstol Pablo, hallamos persecución, murmuraciones y calumnias contra él, peligros, enfermedad, varias decepciones, soledad. Fue muchas veces incomprendido, enfrentó continuos ataques espirituales y físicos, pero al final de su ministerio el apóstol Pablo dijo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia. Entonces vemos que él se fortaleció en el Señor Jesucristo continuamente y pudo vencer, porque más grande es nuestro Dios que cualquier poder y estrategia del enemigo. Por eso es importante renovar nuestras fuerzas en el Señor para avanzar y conquistar lo que Dios ha diseñado para nosotros y para nuestra familia. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, y quiero destacar esa palabra, resentidos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano a Pedro y a Juan, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Es muy importante que tengamos presente que el reino de las tinieblas procura detener y estorbar los planes de Dios en nuestra vida. Y una de las herramientas que el enemigo utiliza es el resentimiento o ese enojo o rencor que empieza a echar sus raíces en lo profundo de nuestro corazón. La palabra resentimiento indica estar dolorosamente angustiado o desagradado. El pasaje de hoy nos dice que los sacerdotes, que en su mayoría eran fariseos, y los saduceos, aunque diferían en doctrina, se habían unido para hacer el mal. Así que resentidos, dice la Biblia, hicieron encarcelar a los apóstoles. Es muy importante que nos cuidemos del resentimiento y del rencor, porque estos ciegan el buen juicio. Vemos que aunque eran sacerdotes, no lograron ver que esa era la voluntad y obra de Dios. Ellos dirigían la vida espiritual de Israel, pero llevados por el resentimiento, estaban peleando contra Dios. Así que no importa cuánto conocimiento bíblico tengamos, debemos desechar el enojo o el resentimiento, pues este nos llevará a cometer grandes y graves errores. Vemos que el reino de las tinieblas también procura cautivar a los hijos de Dios, encarcelar a los hijos de Dios. La palabra nos enseña que las cárceles y los cautiverios no son solo físicos. Recordemos que las verdades físicas son resultado de las verdades espirituales. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el Señor Jesucristo nos enseña la Biblia que anduvo sacando de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así lo dijo el profeta Isaías. Y lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús liberó al endemoniado Gadareno. Entonces, debemos cuidarnos del resentimiento y de las heridas del corazón, porque sin querer tal vez podemos ser usados por el enemigo para estorbar la obra del Señor o terminar en una cárcel espiritual de manera que vamos a andar lastimando a los demás.
Los apóstoles hicieron su labor a pesar de la gran oposición. La palabra de Dios nos enseña que en aquel tiempo el imperio romano perseguía a la iglesia, además de las autoridades religiosas de Israel. Pero los apóstoles no se rindieron, ellos se fortalecieron en Dios. Entonces debemos cuidar nuestro corazón del resentimiento y de los deseos de venganza. Más bien debemos caminar en el amor y en el perdón. Las grandes conquistas nunca han sido fáciles. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Sin duda alguna, una gran victoria. Recordemos también que Josué tuvo que esforzarse, ser valiente, perseverar, superar crisis, en aras de conquistar la tierra prometida. De la misma manera como los apóstoles y como Josué, nosotros debemos ser esforzados y valientes en el Señor. Y si nos cansamos, si nos desanimamos, debemos acudir a la presencia de Jesucristo el Señor y recibir esa fortaleza para seguir adelante, pues veremos la gloria y el poder de Dios a nuestro favor. Es muy interesante ver, como nos enseña la Escritura, que cuando el resentimiento en nuestro corazón o en el corazón de otros es derrotado por el amor, por el perdón y por el poder de Dios, los resultados son gloriosos, los resultados son maravillosos, pues la gloria de Dios fluye sin obstáculo. Lo vemos aquí cuando dice que miles y miles se convertían a Jesucristo. Así pues concluimos que el reino de las tinieblas va a procurar siempre ponernos estorbos y trampas para que nos desanimemos, para que caigamos en el enojo, para que nos llenemos de angustia. En contraste, nuestro Señor Jesucristo quiere llevarnos hacia su propósito, con un corazón guiado por su amor, con esa capacidad de perdonar y tolerar a los demás. Dios ha prometido estar con nosotros y seguramente en el camino encontraremos obstáculos que superar, pero con la fuerza del Señor siempre tendremos la victoria. No permitamos que el enemigo siembre la semilla del rencor en nuestros corazones. Derrotemos el resentimiento y caminemos en el poder y en el amor de Dios que es en Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarte para que en este momento oremos y también para que le demos gracias a Dios por su fidelidad. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias por tu cuidado. Gracias, Dios mío, por bendecir y proteger nuestra familia. Amado Señor, también hoy hemos leído tu palabra y queremos pedirte, Dios mío, que guardes nuestro corazón del enojo, del resentimiento, de la amargura, para que nuestro corazón no vaya por ahí hiriendo a los demás, ofendiendo a los demás o lastimando a los seres que más amamos. Ayúdanos, Dios mío, a tener un corazón sano, un corazón que perdona, un corazón que tolera y comprende a los demás. Y ayúdanos, Dios, para que al ser testigo de los errores de los demás, tengamos la madurez para orar por ellos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, llena nuestros corazones de tu amor y danos la capacidad de actuar como tú lo harías. Señor, te damos gracias por traer a nuestros corazones paz, salud y libertad. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.